Bueno, hola chicos. Para los que no me conocen me presento. Mi nombre es Francisco Capelotti. Soy adjunto junto al doctor Lofre y la doctora Bellón en la Cátedra de Derecho Constitucional Político 1, que este año particularmente en este primer cuatrimestre nos toca esta situación especial de dar clases hacia la distancia y lo difícil que eso se hace tanto para ustedes como para nosotros. Eh, Quiero que sepan el esfuerzo que están haciendo todos los docentes de la universidad para poder dar las clases en tiempo y forma. Se complica mucho debido a que las plataformas no dan abasto, se complica subir el material y demás. Por nuestra parte hemos decidido tratar de llevar adelante las clases ya sea mediante PowerPoints, lecturas y en este caso un video a manera explicativo general de lo que sería la primer parte de la Constitución Nacional, de nuestra Constitución Nacional. Bueno, bien, para empezar a hablar de una constitución o bien de nuestra Constitución Nacional, nos tendríamos que preguntar qué es la Constitución Nacional. Esta es la ley más importante de nuestro país, plasmada en un libro, en un pequeño libro, y ese libro va a ser el libro más importante que tiene nuestro país. ¿Por qué? Porque nos va a explicar la forma en que debe funcionar nuestro país y además va a establecer los derechos de las personas que viven en nuestro país. Es fundamental tratar de dar un pantallazo acerca de cómo se fue generando nuestra Constitución Nacional. Como ustedes saben, haciendo un raconto histórico, en 1853, luego de la batalla de Caseros, donde Urquiza derrotara a Rosas, Urquiza, que ponderaba el federalismo, ordenó formular nuestra Constitución Nacional, donde, como les dije, se iban a establecer los derechos de la persona, en su primera parte de la Constitución, ahora veremos cómo está dividida, pero fundamentalmente establecer los derechos de las personas que habitan nuestro país y también explicar fehacientemente cómo va a funcionar nuestro país, ¿no? Es decir, los diferentes órganos o poderes del Estado a cargo de hacer funcionar ese país. Esto es poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial, que ya nos adentraremos a las funciones específicas de cada uno de ellos. Bien, en 1853 Urquiza derrota a Rosas en la batalla de Caseros y a partir de ahí se empieza a conformar lo que sería la Confederación Argentina para posteriormente darle vida a la nación argentina. Esta constitución en sí, como toda ley, funciona como un acuerdo de voluntades a los fines específicos, remitiéndonos a Hobbes o a Montesquieu, a los fines específicos de sacar al hombre de su estado de naturaleza para vivir bajo el imperio del derecho, de él como un acuerdo de voluntades específicas. Como ustedes saben, en nuestro país hubo numerosas guerras civiles internas que reclamaban la conformación de una unión, de una paz específica que se da a través de la Constitución Nacional. Previo a 1853 y durante todo el periodo que gobernó Rosas la provincia de Buenos Aires, era muy común los conflictos internos en nuestra patria debido al comercio y al puerto de Buenos Aires, porque Buenos Aires tenía la concentración del comercio a través del puerto. ¿Está bien? Era muy común que se dominara ese puerto y se establecían impuestos ya sea para ingresar mercaderías o para egresar. Eso hizo que las provincias del norte de Buenos Aires, como Santa Fe y Entre Ríos, que tenían mucho
uso de los ríos, ya sea el Paraná, el Salado, el Uruguay, que desembocan todos en el Río de la Plata, en el puerto de Buenos Aires, pretendían la federalización, el uso libre de los ríos para así poder comercializar y poder desarrollarse, al igual que lo hacía Buenos Aires, que tenía toda la riqueza comercial. Bueno, eso finalmente termina con la batalla de Caseros, donde Urquiza derrota a Rosas y ahí el país empieza a federalizarse. Ese básicamente es el raconto histórico donde se le da inicio a nuestra Constitución Nacional. Allí Urquiza va a encomendar hacer la primera Constitución Nacional, que se basa en los bocetos o bases que había establecido Alberdi en lo que sería nuestra primera Constitución Nacional. Bien, como dijimos, esta Constitución Nacional que va a explicar el funcionamiento del país y establecer los derechos de las personas, se divide en dos partes. La primera parte, llamada dogmática, y una segunda parte llamada orgánica. En la primera parte, la dogmática, se van a establecer los derechos de las personas, así como también ciertas garantías y también declaraciones. Y en la segunda parte, la llamada orgánica, se va a establecer cómo funciona específicamente nuestro país, es decir, los distintos órganos del Estado. Poder Ejecutivo, encargado de ejecutar las leyes y también complementarlas, el Poder Legislativo, el encargado de formular las leyes para que nuestro país funcione, y el Poder Judicial, encargado de hacer el control de esas leyes, como así también y por sobre todas las cosas de nuestra Constitución Nacional. Como decíamos, se divide en dos partes la Constitución, sin soslayar o sin pasar por alto que previamente tenemos un preámbulo que le da un inicio o, valga la redundancia, un preámbulo a estos derechos que van a venir a continuación, como así también al funcionamiento del país. ¿Está bien? Bueno, esta primer parte, que se llama dogmática, que va a establecer declaraciones, derechos y garantías de las personas, va a abarcar del artículo primero hasta el 43. ¿Está bien? Y se va a llamar específicamente declaraciones, derechos y garantías. Primero y principal, antes de continuar, nos tenemos que preguntar qué es una declaración, qué es un derecho y qué es una garantía. Una declaración es la imposición de algo por una autoridad. ¿Está bien? Declarar, o sea, de forma específica, qué forma de gobierno, por ejemplo, va a llevar a cabo la Argentina. Se declara, se impone. ¿Bien? Un derecho es la posibilidad que tienen las personas de hacer o exigir todo aquello que se encuentra en la ley, en este caso en la Constitución Nacional. Y una garantía es asegurar el cumplimiento de ese derecho a través de medios procesales o mecanismos específicos para hacer valer y exigir ese derecho que se está vulnerando, o no, pero la posibilidad de hacerlo exigir. Esa es la diferencia fundamental entre declaraciones, derechos y garantías. Comenzando por esta primera parte de la Constitución Nacional, vamos a ver específicamente cada uno o los primeros artículos de esta Constitución, leyéndolos y analizándolos conjuntamente, ya sea a través de las consultas que nos pueden ir haciendo o demás. Ahora en el siguiente video vamos a comenzar leyendo cada uno de estos articulados para ir viendo cómo se desarrolla nuestro país en base a declaraciones, cómo se establecen los derechos y cómo existen garantías para resguardar esos derechos. A continuación, en el video que sigue, lo vamos a ir viendo, así no logramos
un video tan largo y extenso que es muy complicado de subir.